Saludos amigos, para Carlos Arturo Guizarre y un servidor Manuel Jiménez. Es un gran placer contar aquí en Propuesta de la Noche por Metrovisión y nuestras plataformas en redes sociales, tanto en YouTube, en Twitter y en Facebook, con Virginia Artares, que es candidata presidencial de Opción Democrática. Vamos a conversar con ella sobre su plataforma de gobierno, su propuesta con cara a las elecciones presidenciales y congresuales de este 19 de mayo, y esperamos que sea un programa de su agrado por el interés y la profundidad con que habitualmente Virginia aborda los temas que se le preguntan, que abordamos. Así que saludo Virginia y como te dije, gran placer para nosotros tenerte aquí en Propuesta de la Noche. Muchas gracias Manuel, Carlos, por la invitación y el placer es mío. Es que Virginia y yo fuimos compañeros en el Listín Diario, porque ella es periodista de profesión, claro. Orgullo de nuestra profesión periodística. Lamentablemente, la política nos ha robado una excelente escritora y reportera. Sin embargo, pues conservamos ese cariño de cuando hace algunos años compartíamos la redacción. Así que, Virginia... Bueno, con condición que no se pierde. Sí. Esta es tu casa. Sí. Gracias. Y que fue un gran entrenamiento para mí. Trabajar como periodista me permitió conocer muchísimo la realidad dominicana. Tú eras periodista por un año, ¿verdad? Sí, yo esa vez era periodista por un año. Ahí mismo me fijaron en economía. Tú trabajabas claro tipo como en... Yo trabajaba en Lecturas de Domingo, que era un segmento, bueno, dominical, sí, pero que era interesante porque como era una vez a la semana nos daba tiempo de hacer reportajes de investigación, de abordar temas a más profundidad que el día a día. Y que además cubríamos temas de todo, cultural, ambiental, político, temas ciudadanos, o sea, era muy diverso. Sí. Entonces, después de trabajar ahí fue que te fuiste de maestría a Inglaterra. Correcto, después de trabajar varios años, tanto en el Listín Diario como editora de libros educativos de textos en Ediciones SM, me gané una beca del Consejo Británico y ahí tuve la oportunidad de estudiar en Inglaterra políticas de desarrollo y medio ambiente. Que yo no tenía en mente entrar en la política cuando yo fui a estudiar eso, pero sí me interesaba entender cómo podíamos superar los problemas que tenemos en República Dominicana como país, por eso estudié desarrollo. Y de una manera u otra ha sido una base importantísima para el trabajo político. Y bueno, yo regresé de ese año de maestría convencidísima de una idea que hasta entonces yo no la había considerado, que era la de entrar en la política, porque me di cuenta que si queríamos superar estos grandes problemas que tenemos como nación, necesitamos un liderazgo político comprometido con otras prácticas, con una conciencia distinta, con unos valores éticos distintos y si, como dice Gandhi, tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Quién lo iba a hacer si no éramos yo y las personas que sentimos este compromiso? Porque yo venía además de la movilización social. Y ahí entonces entré en la política. Sin duda que ganó la actividad política en República Dominicana. Sí. Qué bueno, acaba de decir que tu ejercicio como periodista realmente te permitió conocer a la sociedad dominicana, estar en contacto con la gente. Sí. Y la primera pregunta que me viene así rápidamente es que, de acuerdo a los economistas, nosotros tenemos 50 años de crecimiento económicos, con ligero percance, pero en definitiva 50 años de crecimiento económico. Pero ese crecimiento económico no ha sido inclusivo. Incluso las encuestas revelan que la gente no lo siente, fundamentalmente en los bolsillos, como se dice popularmente. ¿Qué hay que hacer para que ese crecimiento económico sea inclusivo, sea igualitario? Totalmente, así es. Cuando uno ve las cifras de crecimiento económico, se ve muy bien subiendo. Cuando uno ve las cifras de crecimiento de la productividad en la República Dominicana, van para arriba. Y cuando uno ve las cifras de salarios, están estancados. Entonces, efectivamente, el crecimiento económico no ha mejorado los ingresos significativamente de la familia dominicana, en parte por el tema de que los salarios están estancados y en parte porque ese crecimiento no se ha hecho bajo un modelo que permita un Estado que provea recursos, que provea servicios públicos de calidad y garantice derechos como educación, como salud, como agua potable, como transporte a la población dominicana. Eso tiene que ver con el diseño del sistema de impuestos,
un sistema de impuestos muy injusto que no recauda de quienes se están beneficiando de ese crecimiento económico, sino que sobrecarga a la propia población, a la clase trabajadora, a los pequeños, micros y medianos empresarios, y por lo tanto el Estado y los gobiernos acuden a endeudamiento. Entonces todo se conecta, ¿no? Nosotros estamos planteando propuestas para cada uno de estos temas. Un cambio en la política salarial para que los sueldos de la República Dominicana vayan mejorando a lo largo de las próximas décadas y las familias dominicanas se beneficien de ese crecimiento económico. Un cambio en el sistema de impuestos para hacerlo más justo, para redistribuir la balanza, que todo el mundo esté mejor nivelado. Ahora mismo unos pagan demasiado mientras otros no pagan. Y un cambio en la manera en que el Estado gestiona esos recursos para poder ofrecer servicios públicos de calidad. Cuando hagamos eso en República Dominicana, vamos a lograr disminuir la desigualdad, disminuir la inseguridad y la criminalidad que aumenta con el aumento de la desigualdad, y construir una sociedad donde ese crecimiento económico beneficie a las grandes mayorías. Usted hablaba... Perdón, Carlos. Sí. Yo creo que aquí entra también el hecho de la construcción de un sistema de seguridad social fuerte. También. Porque es uno, por ejemplo, de las debilidades que tenemos para que ese crecimiento económico efectivamente sea inclusivo. Sí, totalmente, y es uno de los temas que entran dentro del eje de derechos fundamentales. Cuando digo que el Estado tiene que garantizar derechos fundamentales como la educación, ahí entran también la salud, la seguridad social. Y fíjate que el mal llamado sistema de seguridad social, porque no garantiza seguridad social en la República Dominicana, tiene que repensarse, tiene que rediseñarse para garantizar pensiones dignas a las familias dominicanas cuando se retiran, a las personas, y para garantizar atención médica, que ahora mismo realmente no la garantiza. Las familias se quiebran en este país cuando un integrante sufre un accidente, sufre una enfermedad catastrófica, porque hay un sistema que no les cubre. Y eso fue una decisión política que se tomó cuando se aprobó la ley actual en 2001, por los congresistas de los partidos que nos han gobernado, que tomaron y diseñaron esa ley pensando en garantizarle negocio a las ARS, en garantizarle un negocio sumamente lucrativo a las AFP, y no pensando en cuál es el modelo que la población necesita. Por eso yo invito a la ciudadanía el próximo 19 de mayo a votar por las y los candidatos de Opción Democrática al Congreso, no solo a la presidencia, donde estaré yo como la candidata más joven en la casilla 29, sino también al Congreso, porque cuando se revise esa ley, una revisión que viene pronto, queremos que sean congresistas que estén pensando en los intereses del pueblo, los que estén ahí, y no congresistas que estén siguiendo líneas de sus partidos o que estén defendiendo intereses privados de sectores que les apoyan o les financian. Entonces, usted hablaba de los salarios, ponerlos a la par del crecimiento económico. ¿Qué plantea exactamente para que eso tenga lugar? Sí, tenemos dos propuestas específicas. Uno, atar los salarios a la inflación, como se hace en muchos países, que la ley establezca que cada año, incluso cada 6 meses, los salarios se ajustan al aumento del costo de la vida. Si la inflación subió, los salarios suben. Entiéndase el índice de precio del consumidor del Banco Central. Exactamente. Los numeritos del Banco Central. Exactamente. ¿Qué permitiría eso, Carlos? Que cuando se convoque el Comité Nacional de Salario a discutir un aumento de salario, lo que se está discutiendo es un aumento real. Lo que pasa hoy es que cuando se viene a discutir, el costo de la vida ha subido tanto que el aumento que tú logras lo que te hace es mantener el salario estancado. Fíjate que los salarios no han disminuido, el salario real, pero tampoco han aumentado. Entonces, aunque se quedan estancados, porque toda la discusión de aumento lo que hace es nivelar. Si la nivelación fuese automática, estaríamos hablando de aumentos reales. Entonces, esa es una política para que en los próximos 5 o 10 años se note un aumento de salario. Por otro lado, unificar los salarios mínimos. Los salarios mínimos por sector, como tenemos ahora, que si es una empresa grande, que si es chiquita, que si es del sector de zona franca, que si es del sector turismo, no tienen sentido, porque a la gente cuando va al supermercado y al colmado no le dicen ¿en qué sector tú trabajas? No, el precio de los productos es el mismo, no te lo ponen más caro o más barato. Ahora, sí es más caro o más barato según la región donde tú vivas, el costo de la vida. Entonces, ¿qué nosotros decimos? Vamos a unificar los salarios mínimos y establecer un salario mínimo por región que esté atado al costo de la canasta básica de esa región. Y esa sería una manera de garantizar, primero, que toda persona que tiene un empleo formal en el país tenga garantizado que puede cubrir por lo menos la canasta básica. Dígase que no va a vivir en situación de pobreza, que va a tener sus necesidades básicas cubiertas.
Y segundo, sería un incentivo para una mayor inversión en las zonas más deprimidas del país, porque serían las que tienen salarios más competitivos. Entonces eso invitaría a las empresas a invertir en zonas que ahora mismo no invierte y hacer un desarrollo territorialmente más equilibrado en el país. Pero eso no chocaría con la clasificación empresarial, porque hay micro, pequeña, mediana y grandes empresas. Y entonces precisamente la diferenciación en salarios se establece por el capital de cada una de las empresas. Mira, estamos hablando de salarios mínimos. Eso no significa que cada empresa pueda, el salario mínimo se puede pagar más de ahí, ¿no? Ese es el mínimo. Entonces, el mínimo tiene que ser el mismo para todo el mundo. Ahora, ¿qué si nosotros estamos planteando? Un rediseño del sistema de impuestos que descargue a las micro y medianas empresas, porque las MIPYME, es verdad, mucha gente me dice, ¿cómo una MIPYME ahora mismo puede subir salario? Ahora mismo no puede. Pero con un rediseño del sistema de impuestos que les quite el anticipo, que descargue la complejidad que tiene ahora mismo el sistema tributario, entonces tú presionas por un lado, pero tú nivelas por otro. Y en última instancia, tenemos que lograr empresas que puedan ser competitivas, no a base de bajos salarios. Es el modelo de competitividad que se ha querido instalar. Pagar salarios de miseria para que la empresa sea competitiva. No, vamos a ser competitivas en otras cosas, no en bajos salarios. Entonces, en la discusión inminente que tiene que ver con la reforma fiscal, ¿cuál sería su posición? ¿Impuestos progresivos, impuestos regresivos? Si disminuir o aumentar el ITEVIS, aumentar o disminuir el impuesto sobre la renta, el impuesto a las propiedades. ¿Cuál es la posición de Virginia Antares? Mira, ahora mismo aproximadamente un 60% de las recaudaciones por impuestos son de impuestos al consumo, como el ITEVIS, como el impuesto a las telecomunicaciones, como el impuesto a los combustibles. Y esos impuestos son regresivos, o sea, les resulta más pesado a quienes menos tienen. En cambio, las recaudaciones por impuestos como a la riqueza y al patrimonio, que son progresivos, porque ¿quién va a pagar mal que tiene más riqueza? ¿Quién va a pagar mal que tiene más propiedad? Esos se recaudan muy poco. Entonces hay que invertir esa balanza, que es lo que hacen los sistemas de impuestos más justos. Y nosotros estamos planteando, por ejemplo, en el caso del ITEVIS, reducir gran parte del ITEVIS por establecer un ITEVIS diferenciado. No es lo mismo un producto de la canasta básica que no debería tener ITEVIS, aquí se le ha puesto ITEVIS a productos como el aceite de cocinar, que un producto de lujo, que sí puede tener ITEVIS, tú sabes, y todo el rango que hay en el medio. Entonces hay que establecer, en nuestra propuesta es establecer una tasas diferenciadas de ITEVIS según el tipo de producto que se trate, y también atacar la elusión y la evasión, que son las empresas que buscan la manera de no pagar impuestos. ¿Usted estaría de acuerdo con los paraísos fiscales o buscaría la manera de que quien esté instalado aquí no pueda reportar en alguna de esas jurisdicciones? Yo estoy totalmente en contra de los paraísos fiscales. Creo que como país debemos unirnos a la campaña global que hay por desmontar ese tipo de esquemas que solo sirven para que las personas y los grupos élites de los países, los grupos más privilegiados, no paguen su parte y se lleven parte del dinero fuera del país a países donde no pagan impuestos. Y es sumamente preocupante que nuestro actual presidente, Luis Abinader, tiene parte de su patrimonio en paraísos fiscales, tal y como denunció esa investigación periodística de los papeles de Pandora. Y eso es sumamente preocupante porque con qué cara y con qué legitimidad un presidente nos pide que paguemos impuestos cuando él usa ese tipo de esquemas para poner parte de su patrimonio en paraísos fiscales, que como digo es un mecanismo que se utiliza para no pagar impuestos. Ahora mismo es legal, no es que sea ilegal, pero pierde la legitimidad, porque si estamos comprometidos con este país, vamos a pagar los impuestos para que el Estado funcione bien y pueda cubrir su rol de garantizar derechos. Bueno, aquí siempre se ha justificado la propuesta para incrementar los niveles de ingresos del gobierno, en que se necesitan recursos para financiar la democracia, es decir, los grandes proyectos, las necesidades de la población en sentido general, tanto en obras de infraestructura como de servicio. Se dice que República Dominicana es uno de los países de menor presión tributaria. Se está hablando de un 14% más o menos, es decir, de cada peso que sale a la calle el Estado solamente recauda alrededor de 14 centavos. Eso es lo que se ha estado planteando. Ahora bien, otra de las justificaciones es que ese bajo nivel de recaudación se utiliza para justificar el endeudamiento externo. Sí. ¿Usted sería partidaria de un aumento de la presión tributaria? ¿Por qué vía lo lograría?
y aprovechar también para que me dé su opinión sobre precisamente el endeudamiento externo. Así es. El endeudamiento se ha utilizado para nivelar las finanzas públicas. Nosotros, y financiar el presupuesto. Y financiar el presupuesto. Nosotros estamos planteando una reforma tributaria que aumente las recaudaciones. ¿Cómo? Por varias vías. Uno, en la medida en que hacemos un sistema más amigable a los micro, pequeños y medianos empresarios, ampliar la cantidad de personas que pagan, formalizar, promover la formalización. Y no solo a través del sistema de impuestos, sino como una política de Estado que garantice facilidades de acceso al crédito. El sector informal tiene que depender de préstamos informales donde pagan intereses altísimos, ¿no? Entonces, establecer el acceso a seguros, cosa que si vienen inundaciones como las que vinieron en noviembre pasado, esos pequeños emprendimientos estén asegurados y sepan con tranquilidad que no les va a implicar una tragedia. Entonces, hay que promover la formalización y, por otro lado, una revisión de las exenciones, una disminución de la evasión y elusión, que ya lo mencioné, y una revisión de esas exenciones millonarias que ahora mismo equivalen a más de un 4% del Producto Interno Bruto y que no están, hay mucho margen para revisarlas y quitar algunas, reformular otras, ¿no? Entonces sí, ahí hay que aumentar la presión tributaria para que el Estado pueda aumentar la inversión social. Ahora, dicho eso, un Estado que gestione bien esos recursos. Aquí hay que recordar que solo el año pasado el gobierno gastó 8.000 millones de pesos en propaganda y publicidad. ¿En qué le beneficia al pueblo dominicano un anuncio del Ministerio de la Presidencia? En nada. Entonces, ¿con qué cara de nuevo tú me dices que tienes que recaudar más impuestos o que tienes que endeudarte cuando para eso es que estás usando el dinero? Entonces, hay que enseriar, institucionalizar los gastos del Estado y hay que mejorar la eficiencia de los servicios públicos. ¿Qué ha pasado aquí con los servicios públicos? ¿Cómo están funcionando los hospitales? ¿Qué ha pasado con la Dirección General de Pasaportes? Entonces, si el Estado primero tiene que tener la capacidad de ofrecer esos servicios y eso le da la legitimidad para efectivamente ir aumentando las recaudaciones a través de un proceso justo. Bueno, un tema que preocupa a los dominicanos es la seguridad pública. Es un tema que tiene muchos años, ya todos los gobiernos planificando cómo enfrentar la seguridad pública, si es a través del aumento de la vigilancia, del patrullaje, la colocación de cámaras, es decir, utilizar la tecnología para de alguna manera controlar los hechos delictivos que ocurren. Pero es una realidad que tenemos latente en la República Dominicana. ¿Qué plantea Virginia Antari para solucionar este problema? Mira, Manuel, a mediano y largo plazo, la única solución al tema de la inseguridad y la criminalidad es hacer una sociedad más inclusiva, menos desigual, con más oportunidades. Y todas las políticas que estamos planteando en Opción Democrática van en ese sentido. Para nosotros es una prioridad, por ejemplo, la reforma del sistema educativo, la promoción de las políticas culturales, de manera que en cada barrio de este país, que en cada campo, las niñas, los niños, los jóvenes tengan espacios para desarrollar sus talentos deportivos, culturales, artísticos, musicales e intelectuales, educativos, y que tengan una educación que les garantice oportunidades y un futuro digno. Ahora, a inmediato plazo, hay que tomar reformas profundas a la Policía Nacional, al sistema de justicia y al sistema carcelario. Y en cada uno de esos también tenemos propuestas muy contundentes. Cuando hablamos de reforma policial, hemos por un lado reconocido que el actual gobierno ha puesto sobre la mesa esa necesidad y ha mejorado y ha trabajado en la mejora de la formación de los nuevos reclutas de la policía. Dicho eso, hasta ahí llegó esa reforma. El propio Participación Ciudadana en su informe del año pasado reconoció que no se han visto los resultados de esa reforma policial. Claro, porque una reforma no se trata solamente de mejorar la formación de los policías, tienes que hacer un proceso de depuración, tienes que hacer un proceso de repensar la ética, el funcionamiento, la institucionalidad. Entonces nosotros sí tenemos un compromiso con una reforma real y profunda de la Policía Nacional para hacer la policía una policía mucho más humana, una policía aliada a la ciudadanía, que cuando las personas veamos un policía nos sintamos tranquilos y seguros, no como ahora que uno se pone nerviosa por la cantidad de abusos policiales que hay. Una reforma del sistema de justicia. Aquí los tiempos para hacer justicia, cuando se logra hacer justicia, son demasiado largos. Entonces las personas son víctimas dos veces, primero del crimen o del delito que sufren, y luego de tener que lidiar con un sistema
que se te pasa años y donde no hay orientación, donde los abogados pueden jugar contigo. Entonces estamos... el alto número de presos preventivos. Que se conecta, porque presos preventivos que tal vez son inocentes, pero en la medida en que sus juicios se toman años, son años de una vida de una persona inocente que tú estás poniendo en una cárcel y además sobrecargando las cárceles. Entonces vamos a cumplir con lo que establece la ley, aumentar el presupuesto al sistema judicial para que este país pueda tener más tribunales, porque al final la justicia es un derecho y hay que proveer las condiciones para que ese derecho se garantice, mejorar, por otro lado, crear también, hay un proyecto que se ha debatido mucho aquí, que es una ley de protección de víctimas, para crear los espacios de orientación, apoyo y seguimiento a las víctimas, para que puedan lidiar mejor con ese sistema de justicia. Y en tercer lugar, la reforma del sistema carcelario. Vamos a humanizar las cárceles. Eso atenta contra el sentido de decencia humana, las condiciones en las que viven las personas que están privadas de libertad. Y aquí tenemos un ejemplo muy positivo, que fueron los centros penitenciarios modelos, que mostraron que este país tiene capacidad de tener centros de rehabilitación que funcionen bastante bien, que respeten la dignidad humana y del cual las personas que salgan mejor que como entraron, no peor como sucede ahora. Virginia Antares, candidata. La incidencia del narco y del narcotráfico en el aumento de la delincuencia. Y la incidencia del narcotráfico en el financiamiento de campañas políticas. Eso es sumamente preocupante. Por eso uno de los ejes fundamentales para todos estos problemas que estamos hablando es que aquí se empiecen a regular las campañas electorales. Mientras se pueda seguir votando todo el dinero que uno quiera para ganar una posición en un ayuntamiento, en un congreso, estamos comprometiendo el futuro de la República Dominicana, porque son personas que están llegando a esos puestos de poder, financiados por sectores a veces ilícitos como el crimen organizado y el narcotráfico. Hay que recordar que nosotros tenemos hoy un diputado condenado por narcotráfico en Miami, un diputado electo del actual partido de gobierno del PRM. Y hay rumores que son secretos a voces de otros diputados y de otros regidores y alcaldes. Entonces hay que regular, y es nuestro compromiso, hacer una ley electoral y una ley de partidos que sea muy dura con quienes pueden financiar campañas. Un dato sobre la candidata Virginia Antares, de Opción Democrática, puede marcar por ella en la casilla 29, y es, oye esto Manuel, que si ella es elegida, sería la mandataria más joven del planeta, justamente el 16 de agosto de este año, de contar con el favor del pueblo para eso. Eso es un dato. No sabía eso, 39 años. Buen dato. Entonces, siguiendo sobre el tema de seguridad, se está convirtiendo en una referencia mundial el modelo Bukele, el modelo de Nayib Bukele, en dos direcciones: el encarcelamiento masivo y el ataque frontal de la fuerza pública o las fuerzas de seguridad. ¿Qué criterio le merece ese modelo? Mira, las condiciones que tenía el pueblo y la sociedad salvadoreña cuando llegó Bukele y empezó ese proceso son muy diferentes a las que tenemos en República Dominicana. O sea, los niveles de violencia que habían llegado a las pandillas, los niveles de control de la sociedad, el terror, todavía, gracias a Dios, en República Dominicana no estamos ahí. Tenemos que cuidarnos porque tal vez estamos yendo hacia allá, tenemos que tomar acciones ahora. Pero la realidad dominicana es muy diferente. Y yo creo que el caso de Salvador es un caso de estudio, que hay que analizarlo, hay que ver cómo va a evolucionar, pero que República Dominicana, en última instancia, tenemos que aprender y tomar y aprender lo bueno y lo malo de otros países, pero tenemos que construir nuestro propio modelo. Tenemos un reto, y es el tema de la migración haitiana, que ha ido en aumento en la misma medida que se han deteriorado los niveles de seguridad y condiciones de vida en el vecino Haití. Nosotros estamos en la mira de los organismos internacionales que cuestionan el hecho de que podamos asumir de manera soberana, aplicar nuestra ley migratoria. ¿Qué plantea Opción Democrática, Virginia Antares, con un problema que lo tenemos latente en la sociedad dominicana actualmente? Y un problema que hasta que no asumamos responsabilidad va a seguir estando ahí, porque el desorden migratorio que tenemos en la República Dominicana, en última instancia, no es responsabilidad de la comunidad internacional y no es responsabilidad de Haití, es responsabilidad del liderazgo político nuestro, de nuestro país. Entonces se va a resolver cuando escojamos un liderazgo político que asuma responsabilidad en el tema. Y esa es la palabra clave y es lo que planteamos en nuestro programa de gobierno,
una política migratoria responsable. Y eso pasa, en primer lugar, por garantizar un control real de la frontera, que ahora mismo no existe. Ahora mismo la frontera es un negocio en el que grupos militares, diplomáticos, políticos se lucran de dejar pasar de un lado y otro, sin que el Estado tenga un control real. Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué los ciudadanos con nuestros impuestos financiamos unas fuerzas armadas en este país con 60.000 miembros activos si no tienen la capacidad de tener un control y una seguridad real y efectiva en la frontera? Porque al final ese es el punto principal de riesgo, si se quiere, a la seguridad nacional, y la función de las Fuerzas Armadas es garantizar la seguridad nacional. Entonces tenemos que institucionalizar esas Fuerzas Armadas y llevar a la justicia a quienes violan las leyes dominicanas traficando en esa frontera. Por eso yo digo que el único muro que va a crear un control real y que va a parar la migración descontrolada es el muro institucional. De nada te sirve tener un muro físico si quien controla la entrada lo que está es negociando. Entonces, ¿no está de acuerdo con la construcción de la valla perimetral? Mira, vallas en lugares puntuales, eso es válido, pero no te garantiza si quien controla la valla sigue haciendo negocio, ¿entiendes? Es más importante el muro institucional, por un lado. Y por otro lado, en el caso específico de este muro, la principal crítica que le tengo es la destrucción ecológica que ha hecho, sobre todo en el norte del país, en Montecristi, los manglares de Laguna Saladilla, sin ninguna necesidad, porque no era un lugar donde hacía falta poner un muro. Pero bueno, ya ese es otro tema ambiental que para nosotros también es sumamente prioritario. Dice Carlos Peña que de ser electo patrocinaría las mayores repatriaciones en la historia de República Dominicana. Más aún, que le daría 72 horas para salir del... No, una semana, dijo, que le daría 7 días para salir del país, dijo. Mira, esas son frases tremendistas que buscan hacer un uso electorero del tema, y a mí eso me parece irresponsable. ¿Qué nosotros estamos planteando? Que como Estado tenemos que planificar. Hay un porcentaje de la migración que va a estar aquí. Nuestros sectores económicos ahora mismo dependen de esa clase, de esa mano de obra migrante, y eso no se cambia de un día a otro, ni vamos a paralizar la economía. ¿Qué vamos a hacer? Planificar. ¿Hacia dónde queremos estar en 10 años? ¿Cuántos migrantes podemos recibir y cuánto vamos a recibir cada año? Y eso aplicarlo, es decir, darle la cuota de entrada regular para que el Estado sepa cuántos son, dónde están, y que además esa población tenga sus derechos laborales garantizados, porque una población que no puede defender sus derechos laborales también te deprime los salarios y además es inhumano, les pone en una situación de abuso. ¿De qué sirve lo que está haciendo ahora el gobierno? Repatriar arbitrariamente para luego cobrarles para volver a entrar. Entonces tú tienes una población en una situación de suma vulnerabilidad, sujeta a abusos, que además no está resolviendo el problema. Entonces yo estoy en contra de ese uso, sí, con fines electoreros de ese tema. Entonces, usted hablaba de los empresarios, esto es importante. ¿Usted estaría dispuesta a multar a los empresarios que no cumplan con la regulación de 80-20 en torno a la mano de obra, al equilibrio que debe haber entre la mano de obra nacional y la mano de obra extranjera? Este gobierno ha amenazado con hacer cumplir esa disposición, pero esto se ha vuelto simplemente en palabras. Por eso yo digo planificar. Tú no puedes exigir cumplir una regulación que ahora mismo para muchos sectores es impracticable. Vete al campo, mi hermana es agricultora. ¿Dónde tú consigues una mano de obra que sea 80% dominicana en el campo? Ahora vamos a organizarlo. ¿Cuáles medidas vamos a tomar para que de aquí a 5 años sí haya esa población dominicana dispuesta a trabajar en el campo? Y que ese porcentaje migrante se vaya reduciendo, por ejemplo. Pero eso hay que planificarlo, hay que asumir responsabilidad de la realidad actual, dialogar con los sectores, porque tampoco ha habido un proceso de diálogo. Una cosa es tú venir y decir, te voy a multar, no, vamos a escuchar. ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los retos? Por ejemplo, estas deportaciones arbitrarias le han hecho daño sobre todo a muchos pequeños y medianos empresarios, que ven a sus trabajadores cada semana llevados por la Policía de Migración y que tienen que ir a los centros, que tienen que mandar dinero a la frontera para que ellos puedan regresar. ¿Resolviste el problema? No, pusiste a la gente a pasar trabajo y pusiste a los pequeños empresarios a tener que gastar más dinero, a estar en una situación de inseguridad. Entonces, por eso yo decía al inicio, es un desorden migratorio lo que tenemos ahora mismo, y seguir tomando medidas improvisadas y tremendistas no va a solucionar. La solución está en planificar y asumir responsabilidad. Estamos conversando a nivel mundial sobre la necesidad o la pertinencia de legalizar el uso del cannabis, específicamente la marihuana. Algunos estados de Estados Unidos lo han liberado totalmente,
Otros estados solamente lo han aplicado para personas que tienen una condición médica que amerita de algún tipo de amortiguante del dolor, de analgésico. ¿Qué opina Virginia Antares? Tú sabes que justamente, Carlos, nos escribió un grupo de aquí, de la República Dominicana, que aboga por la descriminalización del cannabis, sobre todo el cannabis medicinal, que es importante para muchas personas que sufren de dolor crónico y de algunas enfermedades. Y tenemos pautado tener un diálogo para entender mejor esa realidad, porque definitivamente es un tema complejo. Yo creo que hay una frase famosa de Albert Einstein, que locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Yo creo que el abordaje tradicional a la adicción, a los narcóticos, ha fracasado. Entonces tenemos que estar abiertos a probar otras formas de entender esa realidad. Como legalizar todas las drogas, por ejemplo. Pero es un tema muy delicado, entonces eso no puede ser blanco y negro. Eso hay que estudiar esas complejidades. No es lo mismo legalizar que descriminalizar. Hay muchas, todo un rango de qué tanto se pudiese permitir o descriminalizar, pero sí definitivamente en el caso de ciertas sustancias cuyo impacto es menor, es similar al de alcohol o la del cigarrillo, como el caso de la marihuana. Yo creo que como sociedad deberíamos tener un diálogo. Si hace más daño la criminalización, las redes de narcotráfico que se crean en torno a esa sustancia, que simplemente tener una venta regulada, no una comercialización como se hace aquí con el alcohol y con el cigarrillo, que hasta anuncios se ponen, no. Una venta regulada y controlada hasta cierto sentido, pero que no caiga en criminalizar a personas que no son criminales, que consumen por razones medicinales o incluso por razones recreativas, y que el Estado no tenga que estar también gastando recursos, sino que se enfoque en donde están las verdaderas redes criminales. Otro tema que se va a discutir muy pronto es la eutanasia. ¿Qué posición tiene al respecto? Mira, no hemos discutido ese tema en Opción Democrática, en verdad, y en realidad no he visto tampoco que esté, porque por ejemplo con este tema sí se nos acercaron grupos que abogan por la despenalización de la marihuana, pero con el tema de la eutanasia la verdad que no he visto que en el país se esté discutiendo o gestando. Pero a nivel global sí, eso a nivel global sí. Puede llegar en los próximos años. Mira, para mí es más importante, ese es un tema muy específico. Yo creo que la prioridad de nosotros como nación ahora mismo es fortalecer y repensar los servicios de salud en general. Hay que ver el problema en su sentido macro. Aquí tenemos un sistema de salud que no funciona, ni los médicos están conformes, ni los centros hospitalarios y las clínicas están conformes, y mucho menos la población. Entonces vamos a fortalecer los servicios de salud, vamos a incluir la salud mental, el acceso a servicios de salud mental que no están cubiertos ahora mismo, vamos a ampliar la cobertura, de medicamentos, vamos a fiscalizar mucho mejor a las ARS, vamos a crear un seguro nacional de salud, que las ARS sean complementarias pero que no sean obligatorias. En fin, vamos a repensar todo el sistema de salud, y en ese proceso pues luego ya veremos si un tema tan específico como ese tiene sentido cambiar la regulación actual. Bueno, se conoce tu posición sobre las 3 causales y el aborto. Ahora, ¿no le teme Virginia Antares enfrentar en este tema a las iglesias, que han sido muy militantes oponiéndose realmente a la reforma del Código Penal? Del Código Penal. Bueno, lo que pasa es que la reforma del Código está a cargo del Congreso y de los partidos políticos que están en el Congreso, no de las iglesias. Yo apoyo la libertad de credo y a mí me parece bien que las iglesias defiendan aquello que creen y lo prediquen y motiven a sus seguidores a que sigan esos preceptos. Eso me parece excelente, pero la decisión de las leyes del país no puede ser una decisión religiosa. Esa separación entre religión y Estado es una de las conquistas fundamentales de los estados modernos, de la democracia, porque la religión debe vivirse en libertad y debe ser vivida de manera personal cada quien, con pleno derecho, pero no imponiéndosela a otros. Entonces, en el caso de las causales, estamos hablando de garantizar atención médica a las mujeres de este país. Y yo insisto, cada vez que me hablan de ese tema, busquen los testimonios de las familias que han perdido esposas, que han perdido hijas, que han perdido madres, los niños huérfanos, porque no se le ha dado la atención médica que necesitaban. Y personas que no han perdido la vida, pero han pasado por un infierno y que han sobrevivido y han contado sus historias, están ahí en las redes sociales. Entonces, es para ellas, para que no se repitan ese tipo de situaciones tan trágicas, que abogamos
por una actualización de la legislación actual, que no se amenace con cárcel, como se hace ahora, que se amenaza con cárcel a una mujer que necesita interrumpir un embarazo, se amenaza con cárcel al médico que le provea que le haga ese procedimiento. Entonces, se trata de entender que este es un tema de salud y de humanidad. Fíjese, usted está bien posicionada como una candidata que plantea, aparte de las 3 causales del aborto, también lo que tiene que ver con la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo. En ese aspecto, ¿usted no se preocupa en términos políticos electorales de la baja popularidad que puede tener esos planteamientos en una sociedad que mayoritariamente, hay que reconocerlo, es cristiana, conservadora, está de acuerdo con los valores tradicionales, pero usted asume esas posiciones de manera firme? ¿Por qué? Mira, es que yo no estoy en política para hacer lo que sea más popular, sino para defender lo que yo creo justo, lo que yo creo correcto, lo que yo creo humano. Entonces, en el tema del matrimonio igualitario, la posición que he planteado, que por cierto salió en el debate, es que hay que actualizar el sistema legal actual, el marco legal, para de una manera u otra garantizar que las personas que tienen un compañero de vida, una compañera de vida, que ahora mismo pasa en la República Dominicana, que son pareja, que tienen un proyecto de vida juntas, si una de ellas tiene un accidente y están en un centro hospitalario, puedan ser reconocidos como su pareja, la persona que toma decisiones en una situación tan difícil como esa. Que si uno de ellos fallece, pueda tener derecho a la herencia, como lo tienen las parejas. Que si uno de ellos trabaja, pueda inscribirla al otro en el seguro médico. Esas son prerrogativas que debe tenerla todo el mundo. De eso se trata, de no discriminar, de tratar a todo el mundo por igual. Y por lo tanto, hay que actualizar el marco legal. Que sea a través del matrimonio, que sea a través de la unión civil, que sea a través de otra figura, eso vamos a discutirlo, vamos a ponerlo sobre la mesa, vamos a ver qué funciona. Pero de que haya que garantizar esos derechos, sí. Sí, eso creo que es un principio fundamental del trato no discriminatorio. Y en mi caso personal, Virginia Antares, yo sí creo que simplemente hay diferentes formas de ser, hay diferentes formas de expresar y de vivir el amor, y que eso enriquece la sociedad, esa diversidad. Y creo que es importante que las personas que pertenecen a las diversidades sexuales se sientan que son parte de esta sociedad, son una parte importante y que están incluidas y que van a ser tratadas con respeto al igual que todo el mundo. En pocas palabras, garantizarle derechos civiles, por ejemplo, a una persona para que no sea como un matrimonio formal, pero sí que esa persona tenga derecho, por ejemplo, a heredar lo de su compañera o compañero. Exactamente, que pueda ser reconocida como su pareja oficial, con todas las implicaciones legales que eso tiene. Pero no propone básicamente el matrimonio entre personas de un mismo sexo. ¿Usted sabe qué pasa, Manuel? Yo me he dado cuenta que en este tema, el término matrimonio genera a veces rechazo. Hay un sentido de que ese término se refiere a una vinculación hombre-mujer. Y en última instancia, por eso yo digo, vamos a discutirlo como sociedad, no hay que necesariamente que únicamente sea el término matrimonio, puede haber otras figuras, si eso es lo que la sociedad dominicana en este momento está preparada para aceptar, ¿no? Entonces, por eso yo digo, vamos a abrir la discusión, vamos a ver qué sale de ese diálogo, pero que se garanticen derechos, porque eso es lo importante, no el término que utilicemos. Bueno, la verdad es que hay que reconocer que la mujer ha ido ganando espacio, no solamente en República Dominicana, sino también a nivel de la región. Tenemos varios casos de mujeres que han sido candidatas a la presidencia de la República. Está la experiencia reciente en Ecuador, donde una mujer ganó en primera vuelta, pierde en segunda vuelta precisamente de Novoa. Tenemos el caso de México actualmente, donde 2 mujeres, una de ellas será la presidenta de México, porque una es candidata por el partido de gobierno y otra por la oposición. Es decir que ahí está garantizado. Es inevitable que una mujer será la presidenta de México, un país grande. Y tenemos también el caso de Venezuela, donde la oposición, objetada por fin, pero la oposición escogió también a una mujer para ser candidata
a la presidencia de Venezuela. Pero, y en Honduras también. Y en Honduras Zelaya. hay una presidenta mujer. Xiomara Castro. Xiomara Castro. Xiomara Castro, Que es De esposa, Zelaya. esposa de Zelaya. Es exacto. esposa de Manuel Zelaya. Sí. ¿Cómo vislumbra Virgilia Antares su participación en este proceso electoral? Sobre todo porque en República Dominicana hasta ahora, aunque han habido candidatas mujeres, la verdad es que hasta ahora su participación electoral no ha tenido los resultados esperados. Sí, a mí me honra mucho que mi partido Opción Democrática fue un partido que hizo historia presentando a la primera mujer candidata a la presidencia, que fue Minú Tavares Mirabal en el 2016, la presidenta de nuestro partido. No pudimos ir como Opción Democrática porque no nos habían dado el reconocimiento, pero éramos este proyecto político que ahora estaremos por primera vez en la boleta electoral en esa casilla 29. Y además Opción Democrática es el primer partido de la República Dominicana que es paritario. Eso significa que en todos los puestos de dirección del partido, dirección política, dirección nacional, direcciones territoriales, somos mitad hombre y mitad mujer. Así se escogen democráticamente. Más que la equidad de género. Total, equidad de género. Y de hecho, déjeme decirle, don Manuel, que en la mayoría de las elecciones... La equidad de género que establece la ley electoral. Sí, más del 40%. Pero en la mayoría de los casos, la cuota, si se quiere, de esa mitad, se ha tenido que aplicar en beneficio de los hombres en las elecciones, déjeme decirle, que si lo dejáramos abiertamente fueran todavía más mujeres. Sí. Bueno, pero incluso tiene... ¿qué espera de su participación en este proceso? No, yo estoy súper feliz de la respuesta que veo, sobre todo en mujeres jóvenes. Que dice el propio estudio del votante joven dominicano que sacó la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios el año pasado, Ángel. Ese estudio decía que las mujeres jóvenes son el sector de la población dominicana, primero numéricamente más importante en el padrón, pero además es el sector que se siente más defraudada con la democracia. Según el censo. Sí, y sobre todo mujeres jóvenes, pero es un sector de la población que se siente defraudado por la democracia, que no se siente representada. Por eso yo creo que poder llevar esta candidatura representando a ese sector de la población es muy significativo y me alegra mucho. A mí me gusta, yo hago una historia de una niña de 12 años que me encontré en el metro, que cuando supo que yo era candidata presidencial, abrió los ojos y me dijo, yo no sabía que las mujeres podemos ser presidentas. Y a mí eso me llegó al corazón y yo dije, qué bueno que estoy llevando esta candidatura. Bueno, Carlos, debemos sentirnos más que orgullosos de haber tenido aquí a Virgilia Antares, candidata presidencial de Opción Democrática. Esperemos que esta entrevista haya sido de su agrado. Así que muchísimas gracias, Virgilia, por la participación aquí. Gracias, candidata. En Propuesta de la Noche. Y Carlos Arturo Guizarre, un servidor, Manuel Jiménez, como siempre, agradecido de su sintonía con esta Propuesta de la Noche por Metrovisión, Canal 62, y nuestras plataformas en redes sociales, tanto de YouTube, Twitter y Facebook. Buenas noches.